Vamos a hablar del método de balanceo de ecuaciones químicas o de igualación de ecuaciones químicas por el método de tanteo. Vamos a dar algunas pistas que no son reglas fijas, pero sí funcionan normalmente en los ejercicios cuando igualamos. Normalmente igualamos primeramente los metales, después de igualar los metales igualamos los no metales, luego al hidrógeno y por último al oxígeno, aunque repito no es una regla fija, solo son pautas que a veces puede cambiar el orden en algún ejercicio por ahí. Voy a hacer algunos ejercicios. Recuerda que cuando tú igualas lo que estás haciendo es buscar que la cantidad de átomos de la parte de los reactivos sea igual con la cantidad de átomos de la parte de los productos. Entonces vamos a empezar igualando esta ecuación donde reacciona el aluminio con el cloruro de hidrógeno y nos produce cloruro de aluminio más hidrógeno molecular o hidrógeno gaseoso le decimos también. Entonces vamos a proceder a igualar según estos pasos de aquí. El método de tanteo para balancear ecuaciones químicas es usado normalmente para ecuaciones cortas, no así para ecuaciones muy largas porque te resultaría más complejo, ya que como es tanteo, pues al tanteo, como su nombre lo indica, al tanteo le anotamos los coeficientes, que son los números que vienen adelante de cada molécula. Los números pequeñitos de abajo son los subíndices que nos indican la cantidad de átomos del elemento, ¿no? Y los que vamos a anotar números adelante se llaman coeficientes estequiométricos. Entonces, esos coeficientes estequiométricos me van a igualar a cada molécula para que la cantidad de átomos de ambos miembros de la ecuación sean la misma cantidad. Vamos a comenzar por el metal, entonces el aluminio en este caso. Fíjate que aquí hay un aluminio. Ahora vamos al no metal, el cloro, aquí tengo 3 cloros y aquí solo hay uno, pues debería anotar aquí adelante un 3 para que multiplicado por esto nos dé 3, pero te vas a dar cuenta que no queda igualado a los hidrógenos. Fíjate, tengo 3 átomos de hidrógeno, aquí solo tengo 2 y 2 por ningún número entero me va a producir 3. En ese caso lo que vas a hacer, por eso que se llama el método de tanteo, tienes que ir tanteando, vas a comenzar de nuevo, pero ya no con el 1 que había en el aluminio, sino multiplicándolo por un 2. Vamos a multiplicar aquí adelante por 2. En este caso ya tendríamos 2 átomos de aluminio. Vamos a anotarlo por aquí. Y entonces al lado izquierdo también tienes que anotar un 2 para que tengas la misma cantidad de los átomos de aluminio. Ahora el no metal, el cloro, 2 por 3 se multiplica el coeficiente por subíndice. 2 por 3, 6 cloro. Anotas en el cloro 6. Ahora vente para el lado izquierdo. Aquí tienen que haber 6 cloro. Entonces para que haya 6 tengo que anotar un 6 aquí adelante, un coeficiente estequiométrico. Recuerda que los subíndices no se pueden modificar. Entonces 6 por 1 tendríamos 6 cloros. Ahora sí podemos ir al hidrógeno. En el hidrógeno, en el lado izquierdo, tengo 6 hidrógenos. Ahora en el lado derecho deben haber también 6 hidrógenos, pero yo solo tengo un 2 de subíndice, entonces tengo que multiplicar por un número que me dé de resultado 6 y sería el 3. 3 por 2 sería 6. Y de esa manera ya tengo igualado la cantidad de átomos de cada elemento en el lado derecho de los productos y en el lado izquierdo los reactivos. Tenemos la misma cantidad. Entonces el método de tanteo consiste en hacer esta igualación de átomos, pero como su nombre lo indica, por tanteo. Hagamos otro ejemplo. Tengamos ahora, vamos a comenzar por algo fácil. Digamos, yo tengo un metal con el oxígeno, te produce un óxido, en este caso el oro con el oxígeno va a producir el óxido áurico, ¿ya? Para igualar, de la misma manera que hace rato, vamos a comenzar por el metal, en este caso por este compuesto que está aquí. Tengo 2 oro, pues aquí debería yo anotar 2 oro, pero te vas a dar cuenta que aquí tenés 3 oxígenos y aquí solo tenés 2, no van a quedar igualados, por lo tanto comenzamos nuevamente multiplicándolo por 2. Normalmente en compuestos básicos como son la obtención de óxidos, hidróxidos, anhídridos, ácidos, sales, pues funciona a veces multiplicándolo por un coeficiente 2, porque el coeficiente 2 es el número par más pequeño y cuando tú multiplicas por un número par lo que estás haciendo es convertirlo a un número en un número par y son más fáciles para poder
igualarlo. Entonces 2 por 2 son 4 oro, coeficiente por subíndice, 4 oro en el lado derecho, así que aquí en el lado izquierdo debo colocar 4 para que por el 1 que tiene el subíndice tengamos también 4 oro. Vamos ahora al oxígeno, fíjate, 2 por 3 son 6 oxígeno, multiplicamos este numerito del coeficiente por el subíndice. Ahora en el lado izquierdo tienen que haber 6, pero tú tienes un 2. ¿Qué vas a hacer para tener un 6? Vas a multiplicar 3 por un 2 y vas a tener de esa manera la igualación de estos átomos en el lado izquierdo y en el lado derecho, en este caso átomos de oro y átomos de oxígeno. Hagamos un ejemplo más para que veas cómo aplicamos el método de tanteo. Te repito, el método de tanteo es usado para igualar ecuaciones normalmente no muy complejas, sino simples, donde lo igualamos solamente por tanteo. A ver, tenemos esta reacción muy conocida, el nitrógeno más el hidrógeno nos produce el amoníaco. Fíjate, aquí tengo solo no metal y hidrógeno. Pues fíjate, por eso te decía al inicio, no es una regla fija que vas a tener todos estos elementos o siempre vas a ir en ese orden. En este caso puedo empezar a igualar por el nitrógeno, tengo 2 nitrógeno, aquí solo tengo 1, así que vamos a multiplicarlo aquí por un 2, entonces tendríamos 2 nitrógeno y en el lado izquierdo también 2 nitrógeno. Es como si aquí adelante tuvieras un 1, ¿no? Ahora vamos al hidrógeno. Fíjate, en el lado derecho ya tenemos igualado el hidrógeno. 2 por 3 serían 6 hidrógenos. Anotas 6. En el lado izquierdo debes multiplicarlo por un 3. 3 por 2 serían 6 hidrógenos. Y de esa manera los átomos de cada elemento en el lado izquierdo y derecho nos quedarán siempre igualados. De la misma forma puedes proceder a igualar cualquier ecuación por tanteo. No hay una regla fija, simplemente multiplicarlo por un 2 o algún otro número que te vaya a lograr igualar los átomos del lado izquierdo y del lado derecho de la reacción química. Vamos a anotar un pequeño ejemplo más. Por ejemplo, el ácido sulfúrico más el hidróxido de calcio, en este caso el resultado un sulfato de calcio más el agua. Vamos a igualar esta reacción que aparentemente es más larga, pero te vas a dar cuenta que es exactamente lo mismo, el mismo procedimiento. Procedamos a igualar los metales, en este caso el calcio. Vamos a iniciar con el número que está inicialmente, tiene un calcio, pues vamos a anotar calcio 1 y en el lado izquierdo calcio 1 también. Tengo un azufre, azufre 1, aquí tengo un azufre, vamos a ver un azufre. Ahora vamos a pasar al hidrógeno, pero nos vamos a fijar que el hidrógeno tengo aquí 2 en el lado izquierdo y también aquí hay 2 en la parte del ácido hay 2 y 2 en el hidróxido. Si sumas estos 2 más estos 2 tendrías 4, puedes anotarlo si quieres así, 2 más 2, 4. Entonces en el lado derecho tienen que haber 4, yo solo tengo un 2, ¿qué hacemos? Vamos a multiplicarlo por un 2, 2 por 2, 4. Verifiquemos el oxígeno ahora, aquí tengo 4 y aquí tengo 2 por 1, 2, si lo sumas serían 6, en el lado izquierdo tengo 4 y aquí tengo 1 por 2, 2 sumado dan 6, igualado a los dos miembros de la igualdad, por lo tanto ya está igualada la ecuación química. Siempre busca empezar, normalmente funciona este orden para compuestos sencillos, ¿no? No es una regla fija, pero sí como pautas que puedes igualar. Si no te quedan igualados con los números que estás empezando de los metales, pues empiezas de nuevo multiplicando por un 2 y si no iguala con el 2 vas a intentar con otro número, por eso se llama método de tanteo. No te olvides compartirlo el video y hacerte recuerdo que cuando tú quieras buscar un video de nuestro canal siempre escribe el nombre del tema, por decir método de tanteo y al final tienes que escribir profe Santiago Velázquez y así te va a salir directamente el tema con del canal obviamente, o también puedes buscar en la parte de listas de reproducción el nombre del tema y buscar ahí el tema que estés buscando, sea de matemáticas, de física o de química. Regálame un me gusta, sígueme en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok, estamos como profe Santiago Velázquez.